Hola, hola, bienvenidos a Tejidas Isabela. Me presento, mi nombre es Micaela Salazar y en este tutorial vamos a tejer estos lindos gatitos siamés. Empezamos tejiendo la cabecita de la vuelta 1 a la vuelta 7 de puros aumentos. Ahora en la fila 8 vamos a comenzar con 6 puntos bajos. Seguimos con el mismo color, pero ya en esta fila vamos a hacer cambios de color. Entonces seguimos tejiendo 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos y un aumento. De nuevo 6 puntos bajos y un aumento. Ahora vamos a tejer 2 puntos bajos, pero en el segundo punto no terminamos de cerrar el punto bajo, ya que vamos a hacer el cambio de color con el color marrón. Y cambiamos con el color marrón para hacer la siguientes 3 puntos bajos con color marrón. 1, 2 y el tercero no lo terminamos y cambiamos de color de esa forma y tejemos un punto bajo más y luego un aumento. Y ya de aquí en adelante 6 puntos bajos, un aumento. Vamos a repetir hasta llegar al final. 6 puntos bajos, un aumento. Llegamos al aumento y de nuevo 6 puntos bajos. Y el aumento y 6 puntos bajos y un aumento. Terminando esta fila nos debe de quedar 48 puntos bajos. Ahora comenzamos con la vuelta 9. Marcamos nuestro primer punto y vamos a tejer 15 puntos bajos más. En total serían 16 puntos bajos. Antes de terminar el punto 16, no lo cerramos por completo y cambiamos de color con color marrón. Así de esta forma. Y empezamos haciendo 7 puntos bajos con color marrón. No terminamos de cerrar y cambiamos de color con nuestro color beige. Ahora de aquí en adelante vamos a tejer 25 puntos hasta el final. De esta forma nos va quedando nuestro tejido. Terminamos con 48 puntos bajos.
Y ahora para la vuelta 10 empezamos marcando nuestro primer punto y tejemos 13 puntos más, en total 14 puntos. Vamos 3, 4, en total 14 puntos bajos de color beige. Ahora, antes de terminar nuestro punto 14, cambiamos de color con el color marrón sin estirar mucho nuestra hebra para que así nuestro tejido no quede tan apretado y fruncido. Entonces el color marrón no vamos a estirar mucho, más bien lo vamos a dejar un poco suelto de la parte de atrás, la hebra que está interna. Entonces comenzamos tejiendo 11 puntos bajos con color marrón, así de esa forma. Y antes de terminar nuestro punto, cambiamos de color. Ahora con color beige vamos a continuar tejiendo 23 puntos bajos. Así nos debe de quedar de la parte interna. Hacemos a un lado nuestro color marrón y continuamos tejiendo con el color beige. 23 puntos bajos. Nos debe de quedar 48 puntos en total. Ya aquí no estamos haciendo ni aumentos ni disminuciones, solo cambios de color. Terminamos nuestra vuelta 10 y ahora vamos a empezar con la vuelta 11. La vuelta 11 vamos a realizar 12 puntos bajos con el color beige. Ya tenemos 1, 2 y así hasta completar los 12 puntos bajos. Ahora en el punto número 12 no terminamos por completo y vamos a cambiar de color con el color marrón. Ahora en esta parte tenemos que tener cuidado de no estirar la parte interna de nuestro color para que no quede fruncido el trabajo. Entonces la hebra tiene que quedar suelta por la parte interna. De esa forma estiramos y así tendría que quedar nuestras hebras. Ahora empezamos a tejer con el color marrón 15 puntos bajos. 2, 3. Antes de terminar nuestro punto 15, cambiamos de color. Y ahora continuamos con el color beige, tejiendo 21 puntos bajos. Vamos escondiendo las dos hebras en el tejido.
Ya tengo un punto y continuamos tejiendo 20 puntos más. Listo, comenzamos entonces la vuelta 12 tejiendo 10 puntos bajos en color beige. Marcamos y continuamos. 2, 3 y hasta tener 10 puntos bajos. El 10º punto no lo cerramos completamente ya que vamos a cambiar de color. Tratamos de que la hebra interna quede suelta. La hebra interna de color marrón quede suelta. Entonces marcamos de esa forma. Y vamos a realizar 19 puntos bajos en color marrón. Vamos tejiendo junto con las 2 hebras que tenemos en la parte interna, tanto el color marrón como el color beige. Ya vamos terminando los 19 puntos en color marrón y antes de terminar el punto 19 cambiamos de color. Y ahora con el color beige vamos a terminar con 19 puntos bajos. Ya tenemos un punto bajo y continuamos. Comenzamos la vuelta 13 con 10 puntos bajos. Llegamos al punto 10 y no completamos de cerrarlo, ya que vamos a cambiar con el color marrón. Entonces en esta parte no se olviden de que la hebra marrón por dentro quede suelta. Ya que si lo apretamos demasiado, lo estiramos, se nos frunciría nuestro trabajo. Y cerramos de esa forma. Ahora vamos a tejer 19 puntos bajos en color marrón. Antes de completar nuestro punto número 19, cambiamos de color. Y ahora de aquí en adelante vamos a tejer 19 puntos bajos con el color beige. Listo, ahora comenzamos la vuelta 14. Y en esta vuelta vamos a tejer
10 puntos bajos de nuevo con color beige. Antes de completar la vuelta, el punto 10, vamos a cambiar de color con color marrón. Y ahora empezamos con color marrón tejiendo 19 puntos bajos. En el punto 19 cambiamos de color y continuamos tejiendo con color beige 19 puntos bajos. Vamos a comenzar la vuelta 15. Y realizamos 11 puntos bajos. Entonces vamos 1, 2, hasta antes de completar los 11 puntos, ya que en el punto 11 vamos a realizar el cambio de color. Y 11 no terminamos de cerrar y cambiamos de color. Ahora con color marrón vamos a hacer 17 puntos bajos. Antes de terminar el punto 17, cambiamos de color y ahora con el color beige tejeremos 20 puntos bajos. Pasamos la vuelta 16. Vamos a tejer 6 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a tejer la disminución, solo tomando hebra delantera. Ahora 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Cambiamos de color con el color marrón antes de terminar el punto. De esa forma y cerramos el punto 4. Ahora empezamos tejiendo 2 puntos, 1,
con color marrón. Ya tejimos los 2 puntos con color marrón. Ahora nos toca una disminución. Tomamos las hebras delanteras y realizamos de esa forma. Esa sería una disminución. Ahora vamos a continuar con 6 puntos bajos. Y una disminución. Continuamos con 3 puntos bajos. 1, 2 y antes de completar el tercer punto cambiamos de color. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y ahora una disminución. Seis puntos bajos. Y una disminución. Ahora 6 puntos bajos. Y terminamos con una disminución. Esta fila nos debe de quedar 42 puntos bajos. Empezamos con la vuelta número 17. En esta vuelta empezamos realizando 5 puntos bajos. Luego una disminución. Ahora 5 puntos bajos. Y antes de terminar el quinto punto bajo, vamos a cambiar de color. Cambiamos. Y con color marrón empezamos con una disminución. Ahora 5 puntos bajos. Dos. Tres. 4. 5. Y ahora una disminución. A continuación, 2 puntos bajos. 1 y 2 antes de terminar
el segundo punto cambiamos de color. Ahora con este nuevo color comenzamos con 3 puntos bajos. Ya tenemos un punto bajo, 2 y 3. Ahora una disminución. Luego 5 puntos bajos. Y ahora una disminución. Cinco puntos bajos. Y una disminución. En esta vuelta nos debe de quedar 36 puntos bajos. Cortamos nuestra hebra café. A continuación vamos a empezar con la vuelta 18. En esta vuelta vamos a realizar 4 puntos bajos y una disminución hasta terminar nuestra vuelta. Repetimos 4 puntos bajos y una disminución por todo alrededor de nuestro tejido. Ahora ya no intercambiamos colores ni nada. Entonces continuamos 4 puntos bajos y una disminución. Empezamos nuestra vuelta 19 y en esta vuelta vamos a realizar 3 puntos y una disminución por toda la vuelta. Repito la vuelta, vamos a realizar 3 puntos bajos y una disminución. En total nos debe de quedar 24 puntos bajos. Terminamos nuestra vuelta 19. Ahora para la vuelta 20 realizamos 2 puntos bajos y una disminución. Repetimos esto por toda la vuelta. Nos deben de quedar 18 puntos bajos. Ahora aquí paramos un rato nuestro tejido y vamos a empezar a rellenar la cabecita. Terminamos la vuelta 20 con 18 puntos bajos. Ahora esta vuelta 21 vamos a realizar un punto y una disminución. Nos deben de quedar 12 puntos bajos.
un punto bajo y una disminución. Repetimos. Listo, terminamos la vuelta 21 y ahora continuamos con la vuelta número 22 y última vuelta, en donde vamos a realizar 6 disminuciones. Vamos, una disminución, marcamos y realizamos la segunda disminución. Terminamos nuestra última disminución. Nos deben de quedar 6 puntos bajos. Dejamos un pedacito de hebrita para cerrar nuestro trabajo y listo. Así quedaría nuestra cabecita.